Estamos de regreso en línea directa. Miren, nos preguntan, aquí nos hacen la pregunta más difícil de la mañana. ¿Cuándo va a haber agua en Mazatlán? Pues le vamos a preguntar al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez. El químico Benítez estará en la mesa de análisis a las 8:20 vía telefónica. Y le voy a preguntar, le prometo, porque ayer dijo que pues no sabían, todavía no tienen resuelto este problema porque depende de la reparación del canal que abastece la planta Miravalles, que tiene sin agua decenas de colonias en Mazatlán. Bueno, pero vamos a hablar de otros asuntos. Mientras tanto, yo les invito aquí a saludar a la senadora Imelda Castro. ¿Cómo estás, Imelda? Qué gusto que estés por acá en el estudio de Línea Directa. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Saludos a la audiencia y pues Gracias. Aquí a las órdenes, regresando de la Ciudad de México ya en la madrugada con esto de los vuelos que se retrasan. ¿Vas llegando? Mucho. Pues llegamos como a las 12:30. Ese vuelo es matador, ¿no? Sí, de hecho se retrasó en este caso 1:30. Ajá. Se retrasó todavía. Sí. Entonces llegaste 12:30, casi 1 de la mañana, te dormiste casi a las 2. Sí, y un aquí rato. estás. Bueno, bueno, pues gracias por eso. Pero ustedes, los legisladores, pues también están acostumbrados a esas largas jornadas. La gente cree que no trabajan, fíjate, ¿cómo ves? ¿Qué le dirías a la gente? Sí, había esa idea, todavía Tú existe. misma, ¿verdad? La tenías antes de ser diputada local. Sí, como ciudadana rebelde que era. Sí. ¿Todavía te acuerdas? Sí. Cuando estaba estudiando ciencia política, ¿te acuerdas que también tú estudiaste ciencia política? Sí. Sí, pero no, bueno, algo había de eso, pero era parte de un régimen político donde sí había mucha simulación, pues también. Hay que reconocer que la ciudadanía tenía razón, pero creo que el proceso legislativo es permanente y muy interesante. Se trabaja todos los días de la semana, los fines de semana, preparando el trabajo de comisiones, cocinando, digamos, las reformas, las leyes. Los acuerdos. Que hay muchos, sí, que se requiere el diálogo con la oposición y todo, pues es muy interesante ese trabajo y es permanente, ¿no? Y es un trabajo profesional que vale la pena que la ciudadanía conozca más para que se entere en realidad lo que significan las leyes, porque al final de cuentas cualquier política pública que exista siempre tiene la fuente de la ley, de la reforma, de la Constitución. Sí. Entonces no surge por arte de magia, ¿no? La política que se desarrolla, la implementación de medidas de gobierno, etcétera, ¿no? ¿En el Senado sí se toman acuerdos, sí se dialoga? Sí, fíjate que en el Senado es bien interesante. Yo no sé si en parte sea porque somos 128 y los diputados son 500, por ejemplo, ¿no? Los federales. Pero en el Senado hay mucho diálogo, o sea, hay diplomacia, parlamentaria. No deja, obviamente, de que se expresen de manera amplia y profunda las diferencias en el debate. Pero al final de cuentas, en la Junta de Coordinación Política, en las mismas comisiones, que están formadas, obviamente, por todas las fuerzas, hay acuerdos para sacar adelante leyes, entonces, reformas. Entonces, es muy interesante el trabajo en el Senado de la República en ese aspecto, porque se practica la diplomacia parlamentaria sin demérito de la expresión de las diferencias que son necesarias para construir el desarrollo y la transformación de un país. Y para construir los acuerdos, pues muchas veces se tiene que ceder en parte, ¿no? A las iniciativas, las propuestas originales que trae el grupo mayoritario, digamos, en el Senado o quien está gobernando en el país. Sí, por supuesto, sobre todo cuando se trata de nombramientos que requieren la mayoría calificada, cuando se trata de reformas a la Constitución, cuando se trata de temas que se requiere una mayor votación o temas muy polémicos también, o sea, hemos sacado cosas fundamentales ahí, recuerdo la Guardia Nacional y muchos temas que aparentemente eran complicados, los sacamos por unanimidad. Pues precisamente, bueno, yo quisiera preguntar antes de entrar a 2 o 3 temas nacionales, tienen que ver con el Senado. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Mazatlán? Esta crisis política que no ha permitido que el ayuntamiento pues trabaje como debe de ser. No se ha podido nombrar al secretario del ayuntamiento, al tesorero, el oficial mayor. Ya le han dado para atrás ayer, que se pensaba que ya estaban planchados los acuerdos. Otra vez
para atrás. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué es lo que va a resolver esta crisis? Ya el gobernador hizo 2 llamados a los regidores del PAS y de Morena para que respalden al alcalde que fue electo democráticamente. Bueno, también de alguna forma el cabildo ahí está por eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, nosotros también los legisladores federales, por cierto, hoy nos vamos a volver a reunir a mediodía, pero nos reunimos la semana pasada y nos sumamos al llamado del gobernador de recuperar la estabilidad, el funcionamiento del ayuntamiento. Mira, ahorita que tú comentabas el tema de la falta de agua en varias colonias de Mazatlán, híjole, es muy doloroso que haya problemas que están afectando a la ciudadanía. Yo ayer me encontré al presidente municipal de aquí de Culiacán, por cierto, en el aeropuerto, venía del tianguis turístico. Y lo vi y le dije, presidente, me da mucho gusto verlo a usted, que venga del tianguis turístico, pero qué pena que nuestro alcalde, el Químico Benítez de Mazatlán, no haya podido ir cuando tenemos el destino más importante, más relevante, que es Mazatlán, y uno de los mejores a nivel nacional. Entonces, no pudo ir al tianguis turístico, que es un evento nacional de destinos turísticos, etcétera, por el conflicto, el problema del agua. Yo digo, a ver, ¿cómo le van a hacer para pagar las quincenas? Los trámites en la oficialía mayor. El secretario del ayuntamiento es el representante jurídico. Entonces, no lo han nombrado. Para mí, para responder directamente a tu pregunta, Víctor, para mí no hay ninguna justificación por la que no resuelvan ese diferendo. Es grave lo que están haciendo, porque al final quien es más afectado es la ciudadanía. Claro. Por intereses políticos, por hambre de poder. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que nos digan ellos cuál es la razón. Y no va a haber justificación. Ambas partes, ¿no? Porque, ambas partes, sí, porque hay razón también. Sí. Por supuesto que nosotros estamos del lado del alcalde, pues el tema de la ley, de la constitución, de la ley de gobierno municipal que le da a los alcaldes, al ejecutivo en general, de proponer. Entonces, él tiene que proponer, los regidores tienen que llegar a un acuerdo también con él, ¿no? Pero sí. Creo que se debe de transparentar las razones que hay detrás de ese problema, porque la ciudadanía no va a soportar tanta irresponsabilidad, porque la ciudadanía está más formada, está más despierta, es más exigente, y seguramente están pensando y saben que eso es muy grave. Entonces tiene que resolverse urgentemente, ¿no? ¿Mocorito se resolvió con el llamado del gobernador? Sí, los compañeros de Mocorito, por cierto, amigos nuestros de muchos años, de décadas, porque vienen de la izquierda. Lo digo aquí públicamente. Hace 3 semanas, algunos de ellos, no todos, me pidieron mi opinión. Antes de que esto se hiciera público, que lo hicimos la semana pasada, y yo les dije, compañeros, el Ejecutivo debe de proponer. Ustedes tienen que acceder con perfiles, con ternas, con diálogo, porque esa es la función del ayuntamiento. En todo caso, hay que ser críticos, estamos de acuerdo, como cabildo, pero en este primer momento siempre a todos los gobiernos, sean de tu partido o no sean de tu partido, siempre le tienes que dar el voto de confianza, que empiece a gobernar, que haga las cosas, y después se cuestiona si no están bien hechas. Pero no puedes estar interfiriendo desde el inicio. Entonces, ellos ya resolvieron el tema, ya se reunieron con la alcaldesa de nuevo y va caminando muy bien la solución del problema en Mocorito. Y por otro lado, hablabas de la Guardia Nacional, senadora, hablabas del tema de la seguridad. Estamos viendo cómo varios estados ya están reflejando fallas en los sistemas de seguridad, cómo los grupos del crimen organizado se están revelando de una manera que ya lo habíamos visto en otros gobiernos. ¿Qué está pasando? Tenemos Guanajuato, tenemos Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Ya son por lo menos 10 estados en una verdadera situación de crisis en materia de seguridad. Sí, pues es un problema muy complejo. Ayer lo estábamos comentando algunos senadores, porque tristemente me decían,
uno de Aguascalientes dice, oye, pues es que Aguascalientes siempre había estado tranquilo. Y resulta que ahora con la crisis de Zacatecas ya se pasó también el problema territorialmente hablando a Aguascalientes, ¿no? Y así es prácticamente toda esa zona, todo un corredor de occidente, digamos, la parte del Bajío, que ya está ahí. Y sí, es muy grave, ¿no? Yo creo que es la descomposición que se está viviendo por el tipo de drogas que se están... el fentanilo es principalmente, bueno, según los expertos, ¿no? Yo no soy experta en esto, pero pues ahí está el problema más grave, ¿no? Y eso implica muertes, muchas muertes. Estas cosas que hacen de colgar a las personas, ya que los asesinan, es terrible lo que está pasando en Zacatecas, ¿no? Y es la confrontación de grupos, de grupos que antes habían dominado, otros que quieren tener el control. Y pues bueno, yo creo que ese es un reconocimiento que ha hecho el presidente de la República hace algunos meses de que es el gran expediente. Es algo que no se ha podido controlar, se reconoce que el tema de la seguridad sigue siendo un gran reto del gobierno de López Obrador. Y este tipo de expresiones, porque en realidad la parte de moderar la desigualdad que hay en las comunidades, bueno, ahí se ha avanzado porque se ha recuperado muchos jóvenes con las becas, con los apoyos que se está dando por parte del Estado, pero sí en la parte de los crímenes, las desapariciones, por ejemplo, ¿no? Que ahora este fenómeno de desapariciones pues no están en la estadística de los homicidios y están en las desapariciones. No, entonces, si contamos los sí, desaparecidos, la cifra es impresionante. Sí, es impresionante. ¿Está fallando la estrategia de origen de esto de abrazos no balazos, de no declarar la guerra al crimen organizado como lo hizo Calderón y que también fracasó? Y que también fracasó en el sexenio pasado y si le das para atrás, pues no hemos visto hasta ahorita nada que funcione en materia de seguridad. Sí, yo creo que la estrategia es correcta, no digo a nosotros como Senado de la República nos tocó aprobarla porque es una función exclusiva que tenemos en materia de seguridad. Así es. Y la analizamos bien, tiene que ver con atacar las causas profundas, pero este tema es tan complejo, tan viejo, o sea, tantas décadas y expresiones diversas, costos tremendos que hemos tenido, que la verdad, y no es discurso y no es justificación, no se puede resolver en 3 años. Eso tenemos que entenderlo, es un tema de largo aliento, la estrategia es correcta y se reconoce que todavía no logramos resolverla. Y vamos, hay que seguir trabajando en eso. Para empezar, todos los niveles de policías estaban desmantelados, las municipales, las estatales que todavía están, la federal, pues el ejército, etc. Hoy se está reintegrando el sistema policial, digamos, en nuestro país con la Guardia Nacional, pero no alcanza todavía a tener un impacto que modifique esa realidad. ¿Debe haber una revisión en las estrategias de seguridad? Es pregunta, ¿debe haber alguna revisión? Porque hoy no solamente no se ha podido en 3 años, y claro que es poco tiempo comparado con todo el rezago que se tiene en materia de seguridad, de policías y todo esto, sueldos de policías, en fin, pero han aumentado los muertos en este periodo de gobierno, esos 3 años. ¿Debe revisarse la estrategia de seguridad? ¿Debe haber cambios, en tu opinión? Siempre debe de revisarse. De hecho, el acuerdo que hay en el Senado de la República es que se iba a evaluar, y yo creo que ya llegamos al tiempo. Hay que revisar los transitorios de la estrategia que aprobamos y que está implementando el gobierno federal para hacer una evaluación. Eso se tiene que hacer, pero tampoco se puede evaluar en meses, pues. Ahorita ya estamos en tiempo, estamos en el 4º año, y creo, tu pregunta, Víctor, es muy oportuna para regresar a revisar esa estrategia de seguridad que nosotros mismos aprobamos, evaluarla, y si hay necesidad de hacer cambios, nosotros desde el Senado tenemos que plantear en esa estrategia de seguridad del país. Yo creo que sí está funcionando en muchos aspectos, en la mayor parte, pero este tema de los grupos del crimen organizado que se enfrentan de esta manera,
pues todavía es un tema no solo regional, nacional, es un tema internacional, ¿no? O sea, los grupos que se disputan como le llaman ellos, las plazas en los estados de México, tienen también una influencia en países de América Latina y en el mundo. Entonces es un crimen transnacional que tenemos que enfrentar de diversas formas. Y lo que está haciendo el gobierno es una parte importante, pero yo estoy de acuerdo en que se tiene que revisar la estrategia de seguridad. Eso es. Finalmente te pregunto sobre el programa de los, el apoyo a los, ¿cómo se llama el programa de los ninis? Mal llamados ninis, Sí. Construyendo el futuro, ¿no? Es el programa Sí, este. Jóvenes Construyendo ¿Crees que está dando resultados? Porque por otro lado nos comentan que han aumentado los jóvenes ahora con la pandemia, jóvenes que desertaron de la escuela por razones diversas, principalmente porque no tuvieron clases, no tuvieron tecnología, acceso a la tecnología, en fin, y perdieron el año escolar, muchos de ellos en el país, y ha aumentado el número de jóvenes desocupados que están buscando un apoyo, una beca, para seguir desocupados. ¿Realmente resuelve el problema? Bueno, la aparición de la pandemia y sus consecuencias todavía no la tenemos, va a ser fuerte. Es como, lamentablemente, pero en muchos aspectos es haber retrocedido, ¿no? De repente años, y lo que se estaba empezando a resolver de nuevo te pone casi en el mismo nivel del inicio. En el asunto del desempleo, no solo de los jóvenes, sino de toda la población económicamente activa, pues se expresó la deserción escolar. Hay una caída muy fuerte en el tema de la educación con los maestros que no pudieron acceder, a veces por un tema de capacitación, pero principalmente por un asunto de desigualdad en la Internet, en el acceso a este derecho, ¿no? Que es el Internet. Y entonces tenemos que reconocer que hay problemas ahí muy fuertes, pero que el gobierno está trabajando fuertemente. O sea, se ha recuperado el empleo, claramente hay una reactivación económica. Por ejemplo, ahorita pues acabamos de resolver el paquete económico que tiene que ver con los ingresos y con el gasto, y vemos cómo se incrementó la recaudación. Y tú dices, bueno, ¿por qué se incrementó la recaudación? Porque están pagando los que no pagaban, ¿no? Y entonces ahí viene un año de una importante reactivación económica, que es el 2022, con más recursos para las entidades federativas, para los municipios, para los proyectos de desarrollo regional, para la infraestructura, para la salud, como nunca en la historia de este país, incluso de los últimos años, es el más alto incremento o presupuesto que viene. Entonces, en fin, pudiéramos platicar todo esto. Yo la verdad creo que hay un trabajo muy importante del gobierno en el combate a la corrupción que va a ayudar en la reactivación que viene. Pero efectivamente, el próximo año sería el año de la reactivación económica. Sí, totalmente. Sí. Todos los organismos. Si la pandemia lo permite, ¿no? Porque se habla de la cuarta ola. Bueno, y todo estamos esto, ya ¿sí? en la cuarta ola, pero la vacuna ha ayudado muchísimo. O sea, ya se abrieron las fronteras. De hecho, estos encuentros del presidente López Obrador con los presidentes de Estados Unidos, de Canadá, que ya es la segunda evento al que va esta cumbre trilateral, la reactivación en el marco del TEMEC, que el TEMEC lo aprobamos en 2019, pero realmente se está implementando a partir de la apertura de las fronteras. ¿Sí esperas ahora que el 22 sea el año de la reactivación? Totalmente, eso estamos convencidísimos, porque todos los organismos señalan de un crecimiento de más del 4%, todos, o sea, no solo son los criterios de política económica que trae el gobierno, sino todos los organismos están hablando de que el 2022 va a ser un gran año de la reactivación, y ahí los jóvenes creo que por supuesto van también a encontrar pues un mejor futuro, ¿no?, para su desarrollo. Así lo esperamos, pues ojalá, y ya lo estaremos platicando en su momento, si nos permites. Sí, claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, la senadora. Gracias y buen día. Imelda Castro, por esa entrevista, gracias, buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más. Les recuerdo, a las 8:20 la mesa de análisis. Tenemos deportes, tenemos espectáculos y mucho más aquí en Línea